Aquí voy a hablar de algunas cosas que se ve que se prestaron a confusión durante la grabación del teórico. Vamos a discutir nuevamente el trepe o fenómeno de la escalera, que es el efecto escalonado del aumento sucesivo en la extensión de la contracción después de una estimulación rápida y repetida del músculo cardíaco. El trepe es un fenómeno en que la fuerza de contracción muscular va aumentando hasta llegar a una meseta. Se piensa que se produce por el aumento de los iones calcio en el citosol debido a la liberación de cada vez más iones desde el retículo sarcoplasmático con cada potencial de acción muscular sucesivo y la incapacidad de recapturar inmediatamente los iones. Al aumentar la frecuencia cardíaca, si bien puede haber un descenso inicial, que acá lo pueden observar, luego va a aumentar hasta un máximo en la escalera o trepe positivo. Si la frecuencia aumenta mucho, mucho más que esto, entonces ahí sí puede llegar a bajar la capacidad de contracción y estas son circunstancias patológicas. Les voy a discutir más en el contexto de aumento de la frecuencia cardíaca con aumento de contracción, que es la situación que ven acá, y es la situación más frecuente. Esta situación se debe a calcio intracelular y también a sodio intracelular con menor importancia. Con una frecuencia cardíaca más alta, lo que ocurre es que hay más entrada de calcio y sodio por unidad de tiempo porque hay más potenciales de acción por unidad de tiempo, por lo tanto entran más. Y por tanto se incrementa el contenido intracelular de los mismos en toda la célula. Ahora, hay que ver esto en el contexto de funcionamiento y circulación de ese calcio extra que entró. El calcio total que aumentó hace que aumente el calcio en todos los compartimentos intracelulares. Mioplasma, pero también, y esto les agregué, retículo sarcoplasmático. Acá pueden ver el aumento de la frecuencia y pueden ver cómo va aumentando el calcio adentro del retículo sarcoplasmático. Y acá en este caso se pueden ver tres situaciones. Una situación normal de un corazón que no tiene fallas cardíacas y en la medida que va fallando se va cambiando desde lo violeta y azul a lo verde hasta el que falla, que está en rojo, donde decae la capacidad de ejercer fuerza con el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, el calcio total que aumenta hace que aumente el calcio en todos los compartimentos intracelulares, mioplasma y también retículo sarcoplasmático, como les decía. Si bien cuando hay más calcio en el mioplasma, esto es, fuera del retículo sarcoplasmático, en el citoplasma, por ley de acción de masas, cerca funciona más y aumenta entonces el calcio dentro del retículo sarcoplasmático, que es lo que ven acá. Como hay más calcio dentro del retículo sarcoplasmático, al liberar calcio el RIR2 hacia el mioplasma, se libera más y aumenta el calcio en mioplasma y así sucesivamente hasta que se alcanza a un estado estacionario de calcio en mioplasma más elevado que en la situación de baja frecuencia, donde la cantidad liberada es mayor y la recaptación es mayor. De nuevo, como se incrementó la frecuencia, el calcio que ingresó en cierto tiempo con mayor número de potenciales de acción y mesetas por unidad de tiempo es mayor. Hay un incremento del contenido total de calcio de la célula con aumento de liberación, aumento de recaptación, aumento de calcio en mioplasma y aumento de calcio dentro del retículo sarcoplasmático. El calcio total se distribuye en todos estos lugares, aumentando en todos lados. Los que hacen entrar calcio en la meseta para aumentar calcio total van a ser los canales de calcio L y el intercambiador sodio-calcio NSX actuando en sístole. La salida de calcio de la célula no es tan rápida como las entradas de calcio hacia el mioplasma que recién relaté. ¿Cómo sale el calcio? Sale por PMCA, por ejemplo, la bomba de calcio de la membrana, y por el intercambiador NSX,
pero como ahora, como hay acumulación de sodio en el interior, al haber más frecuencia, funciona peor para sacar calcio, dado el aumento del sodio intracelular por múltiples potenciales de acción. Así que a alta frecuencia se carga la célula de calcio y saca menos. Esto es lo que ocurre normalmente cuando uno ejercita al aumentar la frecuencia cardíaca. El corazón bombea más porque necesitamos tener más sangre en todos nuestros músculos del organismo. Así que cuando hacen ejercicio, normalmente ocurre esta fenomenología que ven acá. Y si somos normales, va a ocurrir lo que ven acá. Si estuviésemos enfermos con una taquicardia ventricular importante, puede llegar a bajar la contracción a pesar de aumentar la frecuencia cardíaca, porque cuando aumenta mucho el calcio en el mioplasma, no van a dar los tiempos para llenar el retículo sarcoplasmático por la bomba y liberar calcio. El rate o velocidad de la bomba es relativamente bajo y con algo de modulación por ley de masas por el calcio. En paralelo, el calcio intra muy alto en mioplasma también hace otra cosa, que es inhibir al receptor de reanodina tipo 2 y también por ahí libera menos. Como resultado, el corazón queda en un estado más rígido con alto calcio en mioplasma. Quiero que vean lo importante que es tener una adecuada excitabilidad cardíaca y circulación de calcio normales para tener un corazón normal cuando aparecen patologías cardiovasculares con la edad. Todo eso se altera. Puede aparecer hipertrofia del corazón por alta presión arterial, pero la hipertrofia se da por exceso de calcio en el mioplasma que, como ya no tiene dónde ir en el retículo sarcoplasmático, va a recargar las mitocondrias produciendo respuestas similares a la apoptosis y también va a ir al núcleo, donde va a activar factores de transcripción que pueden llevar a la hipertrofia cardíaca también. Hay un aumento del tamaño del corazón que al principio contrae más, pero luego con la muerte por acumulación en mitocondrias, entre otras, hay insuficiencia cardíaca con hipertrofia cardíaca, quedando células muertas con el corazón agrandado. La otra cosa, eso es una cosa que les quería aclarar. Otra cosa que les quería aclarar es lo del intervalo. Esto se puede prestar a confusión en las gráficas. Miren cómo está. Al aumentar el intervalo, fíjense que acá pusieron el intervalo en este sentido, o sea que acá va creciendo el intervalo, pero fíjense que la frecuencia lo hace en sentido opuesto. O sea que la frecuencia aumenta hacia lo que es las escalas negativas y el intervalo aumenta de forma normal. ¿Mm? Al aumentar el intervalo pueden ver que baja la contracción, pero aumentar el intervalo equivale a decir que eh, cuando estamos aumentando el intervalo, quiere decir que estamos bajando la frecuencia, ¿ven? Porque están en sentido inverso. Entonces, eso puede haber llevado un poco de confusión en el relato de la slide 26. Acá se puede ver clarito como entre una contracción y otra, el intervalo de tiempo es menor al aumentar la frecuencia. En el trepe, el intervalo que hace aumentar la contracción disminuye, pero la frecuencia aumenta, que es lo que quiere decir lo que estaba en la slide 26 que les comenté. Confunde un poco esta gráfica que está acá, dado que están en sentidos opuestos el intervalo que aumenta en el sentido positivo y la frecuencia que aumenta hacia el sentido negativo. Bueno, esa era otra cosa que quería aclarar y lo último, les arreglé una cosa que me había quedado mal en el texto y fíjense que resumiendo todo esto es que el intervalo aumenta cuando baja la frecuencia cardíaca, que es lo que está acá. ¿Mm? ¿Mm? Y en ese caso baja la frecuencia cardíaca, tienen también menor fuerza isométrica. Con el fenómeno de la escalera ustedes van a tener
intervalos cada vez menores y frecuencias más altas, o sea que van en este sentido. Con una frecuencia cardíaca más alta también aumenta la liberación y disminuye la recaptación y por eso entra más calcio ¿a dónde? Al mioplasma. Nada más, esto es un poco lo que les quería aclarar sobre algunas cosas que habían quedado confusas para algunos estudiantes. Lo importante en todo esto es que al aumentar la frecuencia en músculo cardíaco por acumulación de calcio hay trepe, pero esto no es un tétanos, no es sumación, y cerca viene a ser el principal medio para sacar calcio del mioplasma cardíaco, aunque en diástole también importa el intercambiador sodio-calcio NSX. Y ahí no es que va a un medio intracelular extra mioplasma, ahí sale realmente de los miocitos. Bueno, solo eso era lo que les quería aclarar. Nada más. Gracias.